Hola, y aquí finalmente ya estamos para contarles de qué se trata Cicatrices, sin antes tener una conversación con una persona muy especial que fue para mí, que en este caso es el padre Benjamín. Bienvenido. Muchas gracias, Queremos Nati. tratar temas importantes que fueron en mi fe en cuanto a todo el proceso de recuperación. Muchas gracias, Nati. Para mí es un placer, primero, estar contigo y conversar contigo y poder transmitir, bueno, pues lo que sale del corazón, que eso es lo más importante, ¿no? Así Y la es. fe tiene que ver con eso. La fe tiene Así que ver es. con lo que uno siente en el corazón y quiere transmitir a los demás. Así es, padre. Este espacio para mí fue clave porque quería mostrar de alguna manera a las personas que la fe no es solamente la parte bonita, la parte de sentirse motivado todo el tiempo, también lleva consigo del dolor, la tristeza, momentos de soledad, de pensar que todo se te viene abajo. Yo siempre digo que la fe no nos quita el dolor, no nos quita las preocupaciones, no nos quita el sufrimiento, pero sí nos permite vivir las preocupaciones, el sufrimiento y el dolor con esperanza, sin derrumbarnos, con serenidad. Y a mí me parece que eso es lo más importante. Creo que la fe es un cimiento en nuestra vida. Por eso yo tengo la sensación, y especialmente cuando hablamos de los jóvenes, que hay muchos jóvenes derrumbados, caídos en la calle, porque no estamos alimentando precisamente las cosas que nos sostienen, ¿eh? Y una de ellas, sin lugar a dudas, es la fe. Pero la fe que no consiste en creer normas y doctrinas, sino la fe que nace de una experiencia de Dios. Eh, y las experiencias surgen del corazón. Así es, porque recibí tantos mensajes y comentarios que de alguna manera pensaban que lo hacía por contenido, por ejemplo, de compartir cosas de mi fe. Realmente Dios siempre estuvo presente en mi vida, pero ya fue un llamado de rebeldía, por decirlo así, compartirlo sin filtros, de gritar al mundo que amo a Dios, que fue quien estuvo desde antes del accidente hasta ahora, incluso en este momento, y que si bien tenemos un poco mal entendido lo que es la fe, porque a mí me pasó que por tanta sobreinformación no sabía qué cosa seguir, por decirlo así. Entonces tenía muy tergiversado lo que era la fe, lo que era Dios. A los jóvenes, por ejemplo, que sufren de enfermedades, que sufren de accidentes como los míos, ¿qué mensaje les podemos dar en esos momentos de tanto silencio, pero un miedo que les consume casi que el alma? Natalia, yo creo que hay cosas en la vida que son quizás inevitables, ¿no? Y bueno, pues el dolor es parte de la vida también, el sufrimiento es parte de la vida. Hay cosas que son inevitables, una mala experiencia, un accidente. Eh, a mí me parece que la clave es cómo afrontamos esas cosas, esos acontecimientos, esas experiencias. Por eso eh, la fe es como un faro, ¿no? Como una luz que nos va guiando en el camino, ¿no? Y que nos va iluminando. Pero es también, como digo, un cimiento que nos va sosteniendo. Y especialmente cuando tenemos experiencias de este tipo, como la experiencia que tú has vivido, eh, es el momento en el que se pone a prueba eh, toda nuestra entereza, Así es. ¿sí? Y claro, alguno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Eh? Y yo siempre digo, bueno, es que ninguno estamos exentos de nada. En mi experiencia, que me gusta compartirlo y me gusta recalcarlo, que de hecho con usted lo conversé anteriormente, yo pienso que cuando como seres humanos estamos realmente dispuestos a escuchar a Dios, no te preguntas el por qué, Ujú, sino la pregunta inmediata es, ¿para qué me está pasando esto? ujú.
de qué manera soy una herramienta en la existencia para llegar a Dios y ser un medio para otras personas. Es que, mira, lo que acabas de decir, Natalia, implica primero mucha madurez espiritual, ¿sí? Y mucha madurez psicológica, porque, eh, bueno, seguramente tú lo experimentaste también, es inevitable que los primeros momentos y las primeras experiencias son experiencias seguramente no solo de dolor, sino de muchas preguntas, de depresión, Así es. de debilidad. em, lo que tú acabas de decir ahorita requiere mucha madurez. Es decir, el no reclamar a Dios cuando, bueno, pues estoy viviendo una experiencia que creía que no era merecedora de esa, pero yo digo que, bueno, pues que tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir con este tipo de experiencias, porque es parte de la vida, ¿no? Y a veces, bueno, no sé cuál es tu experiencia, pero mi experiencia, los momentos más dolorosos de mi vida, los momentos más complejos, más complicados, más de desorientación en mi vida, Ujú. han sido los de mayor madurez, los que más me ayudaron a crecer a nivel espiritual, a crecer a nivel personal, a nivel social, a todos los niveles. Por eso, ciertamente, los momentos de cicatrices Sí, son dolorosos, sí, pero porque ¿quién dice que no son es difícil, purificados? es difícil para nosotros que de cierta manera nos hemos desarrollado en un entorno en el cual, porque para mí algo clave es todo el mundo digital en el que vivimos hoy en día. Entonces, lo que vemos son los momentos de euforia de las personas, de claro, está de viaje, está de tal cosa, y no vemos detrás una realidad de cada uno de nosotros. Y me gusta usar como mucho este pensamiento en mí, como hacerme psicoanálisis solita. Ajá. Y es que cada vez que va subiendo a un nuevo nivel, es que me tengo que romper de nuevo, porque es la mejor manera de crecer y asimismo recolectar ciertas cosas que me han seguido funcionando en mi cuestión de fe y asimismo replantearme todo y volver a ser una nueva Natalia, por decirlo Claro. así. Es que a la final, una de las cosas que provoca la fe en nuestra vida es el cuestionamiento permanente, porque creo que el ser humano por excelencia es un ser en búsqueda. En el momento en que dejemos de buscar, que dejemos de preguntarnos, que dejemos de cuestionarnos, yo creo que es el momento en que nos morimos psicológicamente hablando, Sí, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando. Entonces, estamos permanentemente en camino y estamos permanentemente buscando. Y acabas de decir antes algo que me parece súper importante. Llega un momento cuando uno tiene un convencimiento tan grande sí, como es la fe, cuando uno ha tenido una experiencia tan gratificante y que yo lo he sentido como algo excelente en mi vida, yo es que no me lo puedo callar, lo tengo que transmitir. así Y a la es. final, lo que más transmite de la fe no son las palabras o las oraciones hechas de memoria, sino la experiencia vivida, o dicho de otra manera, compartir el paso de Dios por mi vida, por nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y esto es lo que comparto. Y a veces nos toca hablar y compartir con personas, con jóvenes, por ejemplo, Para que mí dicen que no esto es tienen fe. una responsabilidad gigante porque como mi cuestionamiento fue ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? Yo no lo entendía. De cierta manera decía, bueno, eh, muchas personas me escuchan, tengo una responsabilidad muy grande ahí. Entonces, ¿por dónde voy? Realmente el camino en ir tomando decisiones, porque creo que eso también es fundamental en la fe y también como seres humanos, tomar decisiones no buenas ni malas, sino como las que toman tiempo.
no son esas decisiones ansiosas. Y yo en esa cama, sin poder moverme, le pedí a Dios, ¿qué hago? Realmente como mi alma y mi corazón estaban muy ansiosos, quería encontrar una respuesta rápida, porque de cierta manera sí he sentido una cercanía en cuanto a las respuestas de Dios, a los mensajes de Dios. Se me hacía confuso en este caso que no me llegara rápido. Yo decía, Es que algo le pasó al internet de Dios conmigo porque no me está llegando nada. Dios tiene sus tiempos también, Sí, ¿no? Y Dios a lo mejor no responde en el momento y en el tiempo que nosotros queremos que tiene que queremos. hacer. El tiempo de Dios es perfecto y Él responde cuando Él cree que tiene que responder. Yo quisiera preguntarte algo, Natalia. Estamos hablando, estamos hablando mucho de cicatrices, Sí, pero estamos hablando de no solo de una experiencia que ha sido vital en tu vida, sí, sino también tú quieres convertir cicatrices en un proyecto de vida, no para ti, sino para transmitir y así para es. compartir con los demás. ¿Qué es cicatrices, Natalie? Principalmente, este es el video que han estado esperando y la noticia que han estado esperando. Realmente Cicatrices empieza con un libro. Empieza con un libro ideado en la cama de la clínica de la cual estaba. Fue casi al segundo o tercer día que ya había ocurrido el accidente. Entonces, eh, siempre se me había ocurrido la loca idea de escribir un libro. Y lo, lo difícil o lo triste que en ese momento yo me dije es que no tengo una buena historia para contar. Y así fue como en medio de tanto dolor, en medio de tanta incertidumbre, dije, quiero hacer un libro. Empecé a ver videos, empecé a ver referencias de cómo hacerlo y realmente esto fue en mayo. Yo decido empezar a escribir el libro como en septiembre del año pasado. Entonces fui también en ese proceso de sanación interna de todo tipo, desde salud psicológica y de fe. Fui tomando muchas historias de personas que habían sufrido lo mismo que yo, incluso enfermedades mucho más complicadas, y traté de resumir todo lo que encontré y todo lo que también yo hice. Lo hice con hechos. Pero algo clave para mí también es compartir un poco mi historia, porque mi historia no empieza desde el accidente. Hubieron muchas cosas claves y tiempos cumbres en los cuales hubieron destellos de conciencia de Dios en mi vida. Entonces, empiezo literalmente desde que nací hasta que lo terminé, que fue más o menos en este año por febrero. Realmente el proceso del libro lo paré hasta ahí, solo quería dejar los escritos porque realmente quería justamente respetar el tiempo de Dios y empezar a hacer parte a más personas, porque incluso quería hacerlo sola, me sentía muy sola. Entonces fue como que Dios me dijo, no, Hay, todavía no. hay muchas personas, especialmente muchos jóvenes, que viven con muchas cicatrices, Sí, ¿eh? No solo físicas, espirituales, exacto. mentales. Eh, para ti la dimensión espiritual y la dimensión de la fe ha sido un cimiento, un Sí, pilar fundamental. Eh, Tengo la sensación que no es así para muchos jóvenes o que no buscan en la fe el cimiento para superar la cicatriz. ¿Qué recursos, qué instrumentos de fe fueron en tu vida esenciales eh, para superar esta situación? primero fue tan duro para mí, pero fue llegar al fondo, tocar fondo, que realmente pienso que no es necesario que todos pasemos por ese proceso, pero sí tuve que tocar fondo emocionalmente y espiritualmente y rendirme porque ya no era mi voluntad.
ya no eran mis decisiones. Entonces, cuando yo empecé a sentir, porque no saber, en la fe para mí entra un saber, pero es un sentir mucho más profundo, me ayudaba mucho, por ejemplo, cosas que yo hacía de pequeña, porque de pequeña me sentía mucho más auténtica y sentía esa cercanía más con Dios. Entonces, por ejemplo, música, me encantaba la música. Yo tengo en mi mente desde la Inmaculada cuando escuchaba Alma Misionera y el corazón se me hacía enorme y después volverla a escuchar, a mí el alma se me hacía gigantesca. Otra cosa que también hacía era tratar de tener momentos de silencio en los cuales, por ejemplo, iba al Santísimo 5 minutos y, y me sentaba ahí y le preguntaba qué tengo que hacer, qué estoy haciendo, para qué, el por qué. Dios me dio una respuesta simple y profunda, porque así es Él. Solo me dijo, sé valiente para todo lo que tengo preparado para ti. Y desde ese momento fue como, ok, porque la valentía no es la ausencia del miedo como tal, sino el conocimiento de que hay algo mucho más grande que el miedo. Entonces, eso también, tener una comunidad me ayudó mucho, que fomenten y refuercen mi fe en ese momento de debilidad. Busqué personas de las cuales inspirarme, historias que vayan conmigo, vayan acorde con lo que yo siento y sé en mi corazón. Pero sí, algo fundamental que creo que para todos los jóvenes les pueden servir mucho es el silencio. Que en tanto ruido no sabemos Y para dónde coger. hoy nos da mucho miedo el silencio. Mucho, mucho. Sí. Incomoda, el silencio incomoda, entonces no queremos hacer así, llenar vacíos. Pero con mucha frecuencia el silencio es el contexto y el espacio perfecto donde Dios habla, donde Dios nos habla. Cuando nos llenamos de demasiados ruidos, es difícil escuchar lo que Dios quiere, ¿no?, Exacto. de cada uno de nosotros. Y la fe tiene que ver con esta capacidad de la búsqueda de Dios que me serena. Y para esto es imprescindible el silencio, y no solo el silencio exterior, sino el silencio interior. La fe, como decía al principio, no nos quita el miedo, no nos quita los problemas, las preocupaciones, pero sí nos da serenidad, sí nos da fortaleza interior y nos capacita para empezar a mirar la vida, mirar a los demás y mirarnos a nosotros mismos de otra manera, Y a mí me parece que esa es la clave. Cuando has hablado de cicatrices y compartiendo la experiencia que tú has vivido, una experiencia dolorosa, Sí, ciertamente, bastante. una experiencia también, como estás compartiendo, purificadora a nivel espiritual. Estamos en tiempo de Pascua para los cristianos, para los católicos, y no hay resurrección sin cruz. Y las cicatrices tienen que ver con la cruz, Así es. pero no la cruz como un instrumento de tortura, sino un instrumento que da vida. ¿Cómo podemos hacer entender mejor lo que es llevar la cruz? Porque incluso a mí me confundía. También asociaba la cruz con dolor. Claro. Cuando Jesús dice, sígueme, carga tu cruz y sígueme. Sí. Claro, Jesús no está diciendo que tenemos que ir por la vida con una cruz de madera a cuestas arrastrándola. Ok. La cruz es, oye, hazte cargo de ti mismo, de tus preocupaciones, de tus dolores, de tus alegrías, de ti. Es decir, yo te quiero a ti, no te quiero solo cuando eres bueno, te quiero a ti, con todas tus tonteras también. Y Okay. la cruz es cargar también con nuestras propias heridas,
No que las heridas las carga el vecino. Ok. No, son mías y yo las cargo. Y tú, Señor, eres el que vas detrás de mí, que me vas levantando cuando ves que el peso de mis propias cruces, a veces de mi propio dolor, de mi propio sufrimiento, de mis propias preocupaciones, me tienen ya que botado en el piso y que Sería no como puedo un tipo caminar. de responsabilidad espiritual, mental. A mí me funcionó cuando ya lo entendí un poco mejor. Fue así como realmente en un mundo ideal, cada uno se hace cargo de sí mismo. Claro. Porque si bien yo no estoy bien, ¿cómo puedo servir a alguien? Si no estoy completa, por decirlo así, pero realmente pienso que los seres humanos somos Ujú. por modo fábrica incompletos, porque necesitamos de Dios realmente. Ujú. Pero bueno, así es como Dios nos quiere. Dios no nos quiere perfectos. Así Nos es. quiere como somos. Y no nos quiere porque seamos buenos o seamos malos. Nos quiere primero porque somos sus hijos y segundo porque le da la gana de querernos. Y no necesita más explicaciones. Por eso el cargar heridas y el cargar cicatrices a mí me parece que es también síntoma de que vivo la vida no para mí, sino para los demás. El que no hace nada por los otros no se va a llenar de cicatrices. Aparte es esa insatisfacción y el decir, ¿qué estoy haciendo? Porque el propósito principal de nosotros como seres humanos es servir al otro. Ujú. Y servir nos puede llenar de cicatrices, Claro. porque claro, es embarrarte, es salir de ti mismo, eh, esas son las cicatrices que salva, ¿sí? Pero Y solo... y esa es, Ujú. bueno, pues lo que a Jesús le llevó a la cruz, Exacto. ¿sí? Pero claro, para los cristianos la cruz no es el final, Claro. es la vida. Pero la vida nace, o dicho de otra manera, a veces las cicatrices generan vida. Me hacen sentir Mm, vivo, Así es, dicho de otra manera. así es. Por eso este proyecto y esta iniciativa de escribir este libro Sí. y de hacerlo a raíz de esta experiencia y de compartir que las cicatrices no solo son marcas que nos recuerdan dolor y sufrimiento, sino que son trampolines ¿eh? para vivir la vida con mayor sentido. Así Y es. a mí me parece, los jóvenes que nos puedan estar escuchando, solo hay una forma de poder vivir la vida, es con sentido, ¿sí? Porque dice Juanes en una canción que la vida es un ratico Así es. y es que no nos podemos permitir el lujo de perder la vida en tonteras y de estar quejándonos de las pequeñas cicatrices que la vida nos va haciendo, ¿eh? Sino más bien valorar y que esas cicatrices sean el, el cimiento y el trampolín que nos lleve a salirnos de nosotros mismos y empezar a vivir la vida de verdad, pues con mayor sentido, ¿no? Padre, ya casi para culminar, para mí es importante, de cierta manera, llegar a las personas que no han encontrado a Dios en su vida, Ujú, que de cierta manera tratan de entender o de tener una respuesta de algo mucho más grande que nosotros mismos. ujú. Primero quisiera que lo toque usted porque para mí es importante. ¿Qué les diría a esas personas que no tienen a Dios en su corazón y que están sufriendo, pero que de cierta manera es como tener la medicina frente a ti y no querer tomarla? Les diría que no tengan miedo de acercarse a Dios. A veces los miedos nacen de las imágenes que nos fabricamos en el corazón
y nos fabricamos a veces imágenes de un Dios que condena, de un Dios que castiga, porque como yo voy a ser merecedor del amor de Dios con tantos pecados, con Sí, tantas tonteras que he hecho, con tanta... No, el Dios de Jesucristo es el Dios de la misericordia. A quien menos hay que tener miedo es a Él. Así que yo te diría, acércate a Dios y acércate con tu vida, sin frases ya pensadas, preconcebidas, abriéndole el corazón al Señor. Pues aquí estoy, Señor. Esto es lo que soy, esto es lo que hago y necesito de ti porque solo no puedo. Acercarnos sin temor, acercarnos sin miedo, y es muy importante que también busquemos a alguien que nos pueda acompañar en este sí, proceso, ¿no? En este proceso de vida, un acompañante espiritual, alguna persona que pueda ser para nosotros como la luz, que nos guíe, que nos oriente, que nos ilumine, que nos diga por aquí sí, por aquí no. A mí me parece que eso es importante, pero lo primero es tomar la decisión. Como casi todo en la vida, sí. empieza por una decisión. ¿Eh? Una decisión de dejar de tener miedo a Dios, de acercarte a Dios y de descubrir que de verdad Él te puede rescatar y te puede lanzar hacia Aquí adelante. está la prueba, la viviente. Así Aquí es. justamente está la prueba viviente y como si bien lo dijo, es una decisión de completa valentía, porque seguir a Dios no solo es un camino de felicidad y de cosas muy bonitas que te encuentras en el camino, sí, pero también es un camino en el cual eres tan consciente que muchas cosas te pesan en el corazón, que con tanto amor que sientes, es como, ¿qué estoy haciendo? La mínima cosa es como justamente eso de no creerse merecedor de tanto amor, pero llega algo mucho más importante que también tocamos en algún momento antes conversando, que es la gracia. Entonces, eso para mí fue tan importante, el sentirme y saberme amada antes de cualquier prejuicio que yo tenga o que yo piense en cuanto a lo que es Dios para nosotros como seres humanos. Y es que, mira, en la primera carta de San Juan, a mí me parece cuando hablas de la gracia, él lo habla de una forma tan sencilla y tan profunda, ¿no? Es el primer momento que se da la definición para mí más profunda, más corta de Dios. Dice San Juan, Dios es amor. Y dice, el amor no consiste en que nosotros amemos mucho a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y esa es la gracia. Y nos amó primero no porque lo merezca, sino porque soy su hijo. Sí. En esto consiste a la final la gracia y el amor. Sí. ¿Eh? No en que yo ame mucho a Dios y me empeñe mucho en amar a Dios, sino en que Él nos amó primero. Ay, me encanta, sí, realmente es eso. Dios no es tantas palabras, tanto entendimiento, es simple, porque realmente así es como quiere llegar a cada uno de nosotros. Bueno, y agradecerle a él primero por estar aquí, por abrirnos a este espacio, a esta conversación con usted, Padre, también por su tiempo, por sus palabras y asimismo esperamos llegar a muchos corazones con este mensaje de amor. Para mí ha sido un gusto, Natalia, poder compartir contigo. Te deseo mucho éxito Gracias. con este proyecto, con este libro, que entiendo que es más que un libro, Sí. es como entregar la experiencia, como entregar tu corazón Mi vida, para entregarla que por otros completo. lo puedan leer y que también les pueda ayudar como a ti te ayudó. Y eso, y yo termino dirigiéndome sobre todo a los jóvenes. No le tengan miedo a Dios, es a quien menos hay que tenerle miedo. Así que acérquense y Él les va a cambiar la vida. Ser auténticamente valientes. Así vamos a hacer un mensaje para los jóvenes. Muchísimas gracias. Y de pronto, si quieren ver después más videos así, vamos a ir conversando, padre. Natalia, Gracias. gracias. Gracias a todos. Y en cuanto al libro Cicatrices, estén súper pendientes porque quiero que ustedes sean parte de todo el proceso de creación del libro y me tienen que ayudar con muchas decisiones. Así que estén pendientes que voy a subirles todo el contenido de creación del libro Cicatrices.